Muy buenos días amigos y amigas de Bitcoin y bienvenidos de regreso a su calendario económico donde cubrimos el resumen de análisis y noticias que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es martes 23 de agosto y tenemos un episodio bastante cargado de información para ustedes. Hoy vamos a estar hablando de la correlación entre Bitcoin y el SP 500, la cual ha estado aumentando mientras los mercados están cayendo bajo presión. También vamos a hablar de qué esperan los expertos de Bank of America, JP Morgan y Morgan Stanley con respecto a dónde puede terminar el año el SP 500 y qué puede significar esto para Bitcoin. También vamos a estar hablando de todo lo que ha venido pasando en Argentina, cómo la inflación sigue desatada y las personas siguen entrando a Bitcoin. Importantemente también este viernes tenemos un discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el Jackson Hole Symposium. Y vamos a estar hablando de qué podemos esperar de este discurso. Así que, amigas y amigos, cafés en mano, que va a estar muy bueno hoy. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos acá que la semana pasada Bitcoin cayó 11,51%, cerrando a 21.518 y vemos que en lo que va de semana esta semana hemos por lo que va mantenido este nivel. Y bueno, hablando de qué podemos esperar o gran parte de la razón de esta caída no solo fue Bitcoin, sino fue el SP 500, cayó 1,21% la semana pasada y también esta semana ha caído 2,23%. En este contexto hemos visto que la correlación entre Bitcoin y el SP 500 ha sido bastante fuerte en todo lo que va de este año del 2022. Sin embargo, recientemente esta correlación de un mes entre Bitcoin y el SP 500 llegó a un punto bastante alto. Estamos viendo que al día de ayer esa correlación estaba al 68%. Y vemos que la correlación de un año entre Bitcoin y el SP 500 también está en su punto máximo histórico, que es del 50%. Los mercados capitales, precisamente el SP 500, de acuerdo a varios expertos de diferentes bancos, pudiera tener un futuro bastante volátil en lo que queda de año. Y esto lo vamos a cubrir en nuestra sección del SP 500. Pero primero queríamos, digamos, hacer un resumen de por qué los movimientos del SP 500 o las tasas de interés importan tanto para el precio de Bitcoin. En términos muy simplificados, esto importa o esto impacta a Bitcoin porque los inversionistas que participan en estos mercados, bien sean los bonos de Estados Unidos o los mercados capitales en Estados Unidos, controlan una gran parte de la riqueza en todos los mercados, desde mercados capitales o acciones, hasta bonos, hasta cripto. Y por ende, las decisiones de sus portafolios impactan el precio de Bitcoin de una manera desproporcionada relativo a lo que puede impactar el precio de Bitcoin una persona tratando de proteger su cheque de su nómina, digamos, mensual en Venezuela o Argentina. Estos tienen impactos muy diferentes porque los montos que se manejan son muy diferentes en estos dos grupos. De las muchísimas fuerzas que están impactando los mercados capitales en este momento, la más importante, según hemos cubierto acá, es la Reserva Federal de Estados Unidos y sus decisiones alrededor de las tasas de interés en Estados Unidos. Este día viernes nos dan un discurso de la Reserva Federal, esta es la noticia que tienen en pantalla, un discurso de Jerome Powell en el Symposium de Jackson Hole. El Symposium de Jackson Hole es un evento anual que maneja la Reserva Federal o el Banco de la Reserva Federal de Kansas City y lo han corrido por más de 45 años y ha sido, digamos, el lugar donde se han dado muchísimos discursos históricos de diferentes miembros de la Reserva Federal. Por ende, este viernes el discurso de Jerome Powell pudiera ser muy importante. Las tasas o los mercados de las tasas de interés en los Estados Unidos están proyectando que la Reserva Federal va a incrementar sus tasas de interés por 50 puntos base durante esta reunión que viene en septiembre. Esta expectativa ha bajado. Antes se esperaba que la Fed iba a subir 75 puntos base. Ahora lo mantienen en 50. Esto es una gran mejora y el rally reciente que hemos visto en mercados capitales y Bitcoin, que hubo, digamos, varias semanas atrás, refleja esa nueva expectativa de los mercados. Vimos que una vez que la Fed señaló esto, los mercados consiguieron bastante alivio. Sin embargo, la gran pregunta es qué va a hacer la Reserva Federal después de septiembre. Quedan 3 reuniones de la Reserva Federal en el 2022, septiembre, noviembre y diciembre. Y hay elecciones en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Así que los inversionistas van a estar buscando
cualquier dirección que pueda dar la Fed en este próximo discurso de Jackson Hole y en la misma reunión que viene en septiembre. Para ilustrar cómo se traduce esta expectativa a los mercados de Bitcoin, podemos ver que los contratos de futuros de Bitcoin, vamos a colocarlos acá un segundo. Si vamos a los contratos de futuros de Bitcoin, vemos una dinámica muy interesante. Y es que, como pueden ver en esta gráfica, como pueden ver en las bases de estas curvas y las diferentes fechas que muestra, es muy interesante ver que hay muchísimos mercados de futuros que básicamente muestran que el precio de Bitcoin en septiembre va a estar por debajo del precio actual. Aquí tienen las curvas de Deribit, Kraken y OKX, que de nuevo muestran agosto a un precio más alto que septiembre. Incluso Kraken y OKX están mostrando octubre más bajo que actual. Y vemos que ya para enero del 2023 todos los tres futuros están mostrándose por encima del precio donde vemos a Bitcoin hoy. Mirando un poco más a las expectativas que tienen los inversionistas en Estados Unidos acerca de dónde pueden ir las tasas de interés de los Estados Unidos, estos mercados están pronosticando o proyectando tres escenarios potenciales y estos tres escenarios tienen una probabilidad bastante similar, digamos 33% para cada escenario. Escenario 1, el Fed mantiene las tasas estables. Escenario 2, la Fed corta tasas de interés. Y escenario 3, la Fed continúa subiendo las tasas de interés. En otras palabras, 2/3 del mercado piensa que la Fed ya no va a subir las tasas más a partir del año que viene. Ahora, habiendo cubierto esto, vamos un segundo a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina. Mientras que en unas partes del mundo los activos digitales y Bitcoin se utilizan para proteger los portafolios de inversionistas, como hemos venido hablando, en otras partes del mundo, como en Argentina y Venezuela, de donde soy, Bitcoin y los activos digitales se están utilizando para proteger nóminas, para proteger pagos mensuales que están recibiendo estas personas. No son portafolios, son el día a día, la vida, el insumo de estas personas. En Argentina, como tienen el titular en pantalla, han habido una serie de protestas que me han recordado muchísimo de lo que vivimos nosotros en Venezuela. Mientras la inflación sigue disparada, los argentinos están corriendo a sus activos digitales, hacia los activos digitales, para salir de sus pesos y proteger sus ahorros. Podemos ver este otro titular que tiene el New York Times que dice: cripto se está cayendo, pero en Argentina todavía es una apuesta más segura que la local. Aunque las criptomonedas han perdido su valor, muchos argentinos las ven como una opción menos riesgosa que su propia moneda local, cuyo valor se ha caído mientras la inflación se dispara. Las noticias de Argentina en estos meses recientes son increíblemente familiares y similares a las experiencias o titulares que yo leí y viví en Venezuela. Esto ha sido verdad por los meses que han venido pasando. Sin embargo, los titulares de esta semana en particular de verdad fueron como déjà vu. Este titular en puntual, bueno, este fue bastante lamentable, pero básicamente muchos titulares se escribían así de Venezuela. Y este es un titular del Wall Street Journal que habla de el largo camino hacia la ruina de Argentina. Y habla de una persona que describe su experiencia en Argentina comprando dólares. Pero el artículo que más me impactó, dado a sus similaridades con lo que ocurrió en Venezuela, fue este reciente artículo de Al Jazeera que habla de cómo los agricultores en Argentina están protegiendo sus cosechas para no venderlas a crédito, porque no las quieren vender a crédito en Argentina. Los agricultores en el artículo que se referencian básicamente hacen mención de que ellos tienen que pagar el alquiler de su granja en el valor de sus granos y que están haciendo lo que están haciendo para asegurarse que van a tener suficiente valor para cubrir sus gastos. En otras palabras, están guardando los granos para intercambiar con ellos, porque es más efectivo intercambiar con granos que ahorrar pesos locales. ¿Por qué? Básicamente el gobierno está molesto porque los agricultores no están vendiendo sus cosechas en el mercado abierto. Pero lo están haciendo por una razón muy clara, y es que estas ventas muchas veces tienen que ser hechas en pesos porque es obligatorio y requieren, los compradores de estas cosechas requieren términos a crédito, necesitan 30, 60, 90 días para pagar el inventario.
durante hiperinflación, cualquier persona que venda crédito está básicamente regalando su producto porque nunca vas a poder cobrar suficiente para pagarte el costo de haber esperado porque el valor se pierde tan aceleradamente. Efectivamente, esto elimina la opción de cualquier agricultor o persona de vender a crédito y reduce la economía de básicamente ventas que se pueden hacer a crédito y a pago y a contado y la reduce completamente a una economía que funciona enteramente a contado. Y esto tiene un grandísimo impacto para el aparato productivo del país, ya que se va apagando y apagando y apagando porque los niveles de venta tienen que irse reduciendo a ventas en contado. Ahora, mirando al S&P 500, vemos que expertos de JP Morgan, Bank of America y Morgan Stanley todos han señalado que el S&P 500 posiblemente no ha visto su nivel más bajo en del año 2022. Y aunque sus proyecciones y comentarios difieren un poco, los tres, digamos, en consenso, creen que el mercado está a punto de entrar bajo muchísima más presión. El titular que tienen en pantalla es el comentario de Jamie Dimon, quien dice que él ve que solo hay un 10% de probabilidades de que los Estados Unidos no entre en recesión. Si miramos lo que está diciendo el analista de Bank of America, Savita Subramanian, él cree que todavía es muy temprano para decir que el S&P 500 llegó a un fondo y piensa que el índice puede cerrar el año en el nivel cercano a los 3.500, lo que está por debajo del monto de 3.636, el monto más mínimo que llegó el S&P 500 más temprano este año, de 3.633. Básicamente esto significaría un nivel de aproximadamente 8% de donde está el S&P 500 ahora, una baja de, digamos, 8% de donde estamos actualmente. Y por último, vemos que Mike Wilson de Morgan Stanley básicamente cree que las acciones o los mercados capitales están, digamos, en camino a colisionar con más dolor dado a la reducción de actividad económica que ha habido a nivel global. Él espera que el índice S&P 500 vaya a cerrar el año alrededor de los 3.900, lo cual representaría una baja de aproximadamente 6% de donde estamos actualmente. Como comentamos al principio, vamos a tener ganancias de Nvidia esta semana y esto es importante porque Nvidia fabrica las tarjetas gráficas con las que se mina Ethereum a través del protocolo de Proof of Work, ya que el cambio de Proof of Work a Proof of Stake puede ocurrir en tan solo semanas. Sería interesante ver si Nvidia va a mencionar posiblemente un impacto a sus ventas o al mercado de tarjetas gráficas en base a este cambio de Proof of Stake a Proof of Work. Y otro punto que queríamos hablar, que nos pareció un punto fascinante porque ilustra cómo se está cambiando, cómo están cambiando los tiempos y están desfavoreciendo a la nueva economía de tecnología y ahora están favoreciendo a la vieja economía de energía y manufactura. Y es este punto que la compañía estatal de Saudi Arabia, la compañía de la corona saudí que produce el petróleo, Aramco, las ganancias que Aramco reportó para el segundo cuarto del 2022 fueron más o mayores que las ganancias del mismo cuarto para Microsoft, Tesla, Facebook, Meta y Apple combinadas. Hay una gran bonanza actualmente en lo que es esa parte del mundo. Desafortunadamente, la velocidad a la cual los precios de commodities como el petróleo se mueven pueden hacer que países productores de estos commodities como lo son Venezuela, Nigeria, Argentina y otros los hacen más propensos a la corrupción y a la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque los ingresos de estos países son muy volátiles y muchísimas veces están completamente desasociados con lo que está haciendo ese gobierno local por su pueblo. Pueden estar haciendo un terrible trabajo y el barril se puede disparar a 100 y pico como ocurrió en Venezuela y esto le crea una bonanza artificial al país que no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que está haciendo el gobierno de turno. Y mirando a los mercados del oro, vemos que el oro cayó la semana pasada 3,05%, cerrando por debajo de $1.800 por onza a $1.746 por onza. Vemos que esta movida fue en gran parte impactada por el dólar americano, el cual la semana pasada subió 2
6,3% y esta semana también está arriba de 19 puntos base para ver puntualmente lo mucho que está sufriendo el euro y el gran cambio de apreciación del precio del oro dependiendo si lo está mirando desde el punto de vista del dólar americano o de un euro. Vemos que aunque el oro está recibiendo un viento de cola de toda la debilidad y devaluación que está viendo en Europa, el euro se está devaluando muy rápidamente, el oro no ha podido, digamos, sobrellevar o sobrecompensar la fuerza del dólar americano. Para poner esto en perspectiva, queríamos mostrar acá que el euro como tal ha perdido más del 2% de su valor contra el dólar la semana pasada. Esta semana también en lo que va de semana ha perdido casi 50 puntos base. Vemos que está acercando a puntos que no se han visto en muchísimos años. Tenemos que irnos más de 20 años atrás para ver lo que está pasando, algo similar a lo que le ocurrió al euro, lo que está pasando en este momento. Y como ya sabemos, el oro tiene una correlación negativa contra las tasas reales del dólar americano, lo cual es las tasas de interés de los bonos menos la tasa de inflación. Esta tasa, aunque está negativa actualmente, porque la tasa de interés está alrededor del 3%, la inflación está alrededor del 8%, está, digamos, mejorándose en el sentido de que las tasas de los bonos están subiendo, la inflación está bajando. Esto se traduce a que hay presión sobre los precios del oro y según lo que nos está diciendo la Reserva Federal, ellos siguen en su campaña de subir las tasas de interés de esos bonos para traerse las tasas de inflación hacia abajo, lo cual todo esto se resume en que puede haber más presión para el oro hasta que esta dinámica cambie o la Fed diga que ya llegó a su target. Y en el mundo de la minería de Bitcoin continuamos viendo cómo los márgenes para los mineros se siguen comprimiendo, los márgenes de ganancia. En su pico de ganancias o en su pico de profitability o de ingresos, un minero Antminer S19 básicamente podía quedar tablas o podía soportar un precio eléctrico de $500 por megawatt, por hora megawatt. Actualmente, para quedar tabla, ese mismo minero necesita pagar un precio de electricidad de $117 por el mismo megawatt. Esto representa una caída de casi el 77% de los ingresos que tenían estos mineros. Por ende, muchos de ellos han tenido que reestructurar sus deudas, como Stronghold, el que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, se siguen dando noticias como estas mismas empresas, en particular Stronghold, está básicamente ayudando a recolectar desperdicios de plantas de carbón para básicamente generar la electricidad que utilizan con sus mineros, lo cual es un aspecto positivo para estas comunidades y estas economías. Así que es interesante ver que aunque los mineros están pasando por una etapa difícil, muchos están logrando reestructurarse y mantener, digamos, una estructura financiera bastante sólida para poder salir al otro lado con mejores operaciones. Y repasando brevemente el mundo de las finanzas descentralizadas alternativas, como lo son los NFTs y los tokens de estos proyectos o protocolos, vemos que, como pueden ver en pantalla, los volúmenes de transacción y venta de los NFTs están básicamente cayendo como una roca. Han caído agresivamente en las últimas semanas y todo proyecta a que puedan seguir cayendo. La semana pasada también hablamos extensamente de la sanción del OFAC ante el contrato inteligente de Tornado Cash y qué implicación pudiera tener esto para Ethereum y el merge. Así que si quieren ver esto, este resumen lo pueden ver en el blog de la semana pasada. Y como siempre cerramos con un resumen de lo que podemos esperar para la semana que viene a nivel de data económica y eventos que puedan impactar el precio de Bitcoin. Esta semana que viene tenemos un chequeo de pulso en la economía americana con data de nuevas ventas de nuevas propiedades. También tenemos otra lectura de inflación a través del índice de consumos personales en los Estados Unidos, que es otra manera de calcular la inflación a la cual la Reserva Federal le presta muchísima atención. También tenemos el reporte de ganancias corporativas de Nvidia y el discurso potencialmente muy importante de Jerome Powell el día viernes en el Symposium de Jackson Hole. Vamos a hablar rápidamente de cuándo viene esta data. Hoy, martes 10 de la mañana, nos dan la data de ventas de nuevas propiedades en Estados Unidos. El día miércoles a las 9:30 tenemos la llamada de ganancias corporativas de Nvidia. El jueves a las 8:30 de la mañana tenemos data de desempleo en los Estados Unidos
Y el viernes es el día bien grande de esta semana, ya que a las 8 de la mañana sale la nueva lectura de inflación a través del índice de consumo personal y a las 10 de la mañana tenemos el discurso posiblemente muy importante del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Así que con esto llegamos al final del resumen de esta semana. Si disfrutaron el show, si aprendieron algo, les invito a que le den manito arriba, like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a nuestro canal. Si no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que revisen ledn.io y aprendan cómo pueden empezar las mejores tasas de interés con sus activos favoritos Bitcoin y USDC. También tenemos las mejores tasas para créditos en dólares respaldados por Bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender tu stack. Y nuestro más reciente producto, la hipoteca de Bitcoin, te deja comprar una casa tan grande como tu stack. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.